Si hubiera una oración poderosa que si la practicas todos los días tiene el poder de cambiarte, de transformarte, una oración que te puede conectar con el Espíritu de Dios, una oración que te puede conectar con tu llamado, que te puede enfocar, que te puede ayudar a vivir en santidad, ¿te interesaría conocerla? Quédate. Hoy quiero compartirles sobre el tema la última petición de la Biblia, porque vamos a estudiar la última oración que tenemos registrada en la Escritura. Es una oración poderosa. Está en el capítulo 22 de Apocalipsis, justo antes del último versículo tan conocido: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. Bueno, ya no continúo porque van a creer que estoy despidiendo y apenas estamos comenzando esta reflexión. La última oración está registrada un versículo antes y es una oración poderosa que yo creo que la iglesia tiene que retomar porque parece que la ha dejado de practicar. Es una oración que te puede enfocar en tu llamado, una oración que te conecta con el Espíritu de Dios, una oración que si la practicas todos los días puede transformarte y puede prepararte para Jesús. Es una oración que la iglesia tiene que retomar y me refiero a aquella que está registrada en el versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis. Lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: yo vengo pronto. Amén. Y aquí está la oración: ven, Señor Jesús. Esta oración es tan importante que en el mismo capítulo, antes de terminar el Apocalipsis, se repite en 2 ocasiones. 3 versículos antes, el 17, también lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Aquí está la oración. Que todos los que oyen esto digan ven. Y bueno, continúa este versículo. Es una oración que la iglesia ha dejado de practicar y que de hecho hay una palabra aramea que se usaba mucho en la liturgia de la iglesia temprana, es decir, en todos los servicios, en sus reuniones la usaban, y que posiblemente esta palabra ya la conozcas o ya la hayas escuchado, y quien no, pues va a ser algo nuevo. La palabra Maranata. Maranata significa el Señor viene. Así lo registra la traducción Biblia latinoamericana de hoy, 1 Corintios 16, 22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Y le pone ahí entre paréntesis lo que significa maldito. Después viene la expresión en signos de admiración, Maranata. Y entre paréntesis, el Señor viene. También así lo pone la Nueva Versión Internacional. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Y lo separa porque esta palabra en el Antiguo Testamento también se usaba como Maranatá, que tiene que ver con la encarnación, y bueno, que se aplica también por la iglesia primitiva en la encarnación de Cristo. Pero bueno, la palabra, como tenemos que pronunciarla, es Maranatá. Es una palabra posiblemente nueva para ti el día de hoy, y es una oración que hay que hacer todos los días. Yo creo que a algún ministerio de oración de nuestra iglesia hay que ponerle Maranata. El Señor viene, el deseo, la pasión de que Jesús venga pronto. Y toco ese tema no para sonar escatológico. Yo sé que ahorita hay muchos temas escatológicos, pero cuando hablo de escatología es una disciplina que estudia los tiempos finales relacionados con la Biblia, con la religión, pero no es mi interés el día de hoy. Más bien, en la semana tuve un encuentro con esta oración que fue muy especial para mí. Ya la había reflexionado antes, pero es increíble cómo el Señor siempre te está hablando, y cuando uno llega a la Escritura dispuesto a aprender y a reflexionar más, vuelve a impactar y recobrar un nuevo significado. Y en la semana me di cuenta a mayor profundidad de lo poderoso que es esta oración. Decirle a Jesús:
ven pronto, Señor, ven pronto. Es una oración que la iglesia ha dejado de practicar, aunque sea una oración muy poderosa, aunque sea la última registrada en la Escritura, y yo creo que por eso está registrada al final. Es una oración que la iglesia practica poco y que en antaño se practicaba bastante. Y yo creo que la razón es porque en el siglo pasado hubo muchos profetas, iglesias, líderes religiosos que intentaron descifrar por la Escritura o tratar de percibir de alguna otra forma la fecha cuando Cristo vendría. Y pues claro que ninguno le atinó y los profetas se levantaban constantemente para decir: en breve, Cristo viene en breve. Pero Cristo no vino en el siglo pasado y el discurso cambió y como que ha sido un tema que se ha dejado de tocar, insisto, por esos errores terribles de querer saber qué día va a venir Cristo, a pesar de que la Escritura enseña que ni siquiera Jesús sabía el día y la hora. O sea, Jesús en su divinidad, pero despojado de ella, según lo que nos enseña Colosenses capítulo 2, recuerda que Jesús vivió aquí en la tierra, enfrentó su ministerio no como Dios, sino como hombre, aunque era 100% Dios y también 100% hombre. Pero él despojado de sí mismo, de su divinidad, Jesús despojado de su divinidad, él ni siquiera él sabía el día y la hora. Así lo registra Marcos 13:32, el evangelio más antiguo del Nuevo Testamento y el libro también más antiguo del Nuevo Testamento. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, está hablando Jesús, en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Entonces, si Jesús, siendo Dios, despojado de su divinidad, no conocía el día ni la hora, ¿por qué hay tantas personas, tantos líderes religiosos o profetas o pseudo profetas que han tratado de dar con la fecha? Bueno, creo que tiene que ver con el deseo de querer controlar la información, el querer controlar la vida. Pero a pesar de que se hayan cometido esos errores, la iglesia debe conocer el poder de esta oración, lo poderoso de esta oración. Tenemos que pedirle al Señor tener una nueva relación, una nueva revelación de Maranata. De hecho, Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, dice: esperar con ansias. Mira qué especial. Pedro está diciendo que nosotros, los creyentes, deberíamos esperar ansiosamente el día de Dios y apresurar que llegue aquel día. Oremos para pedirle al Señor que podamos desarrollar ese sentimiento de querer que Jesús venga pronto, que Él se manifieste pronto y que el final de los tiempos, donde todo esto corruptible se vista de incorruptibilidad para aquellos que serán salvos, llegue pronto. La oración de la iglesia y de todos los días tiene que ser: Maranata, Señor, ven. Esta oración es poderosa y quiero compartirles algunos puntos por los que creo yo que esta oración puede traer una transformación a aquel que la practique constantemente, que la esté haciendo todos los días. Lo primero es que esta oración tiene el poder de conectarte. Es una oración que te conecta con Dios. Cuando lo leemos, dice que el Espíritu espera y la esposa espera. Entonces, si el Espíritu está esperando y nosotros también esperamos la venida de Jesús, nos estamos uniendo al clamor del Espíritu Santo. Estamos sintiendo lo que Dios siente. Nuestro corazón se está conectando con el corazón de Dios. Y créeme, practícalo. Cuando lo está uno orando, uno siente que se está conectando con el Espíritu de Dios. Señor, ven, porque el Espíritu Santo también clama diciendo: ven, Señor Jesús. Esta oración te conecta con Dios, pero también es una oración que te conecta con la iglesia, que te conecta con los demás hermanos. Dice la Escritura, la esposa dice ven. La esposa somos nosotros, es la iglesia, la esposa, la novia de Cristo. Cuando haces esta oración,
y te unes al clamor de la iglesia de Jesús que dice, ven, te estás identificando con la esposa de Cristo, te estás identificando con la iglesia, y identificarnos con los demás nos hace desarrollar un sentido de propósito, de identidad, de identificación. Esto sucede con todos los grupos sociales porque nosotros somos seres sociales. Como esta palabra dominguera, somos seres biopsicosocio espirituales. Dios nos ha diseñado como seres sociales. ¿Por qué nos gusta pertenecer a un grupo? Porque eso nos da identidad, nos da identificación, y está comprobado que cuando alguien pertenece a un grupo social, su autoestima se eleva porque es el diseño que Dios nos ha dado. Bueno, cuando hacemos esta oración, ven Señor Jesús, estamos uniéndonos a la oración de la esposa y somos parte de esa identificación, de ese propósito, de un pueblo, de una familia, de una iglesia que está deseosa y ansiosa, como lo dijo Pedro, de que Jesús venga pronto. En verdad debemos desear que Jesús venga pronto. Recuerdo en la infancia que un predicador dijo, ¿cuántos quieren que Jesús venga? Y muchos dijeron que no querían que Jesús viniera. Unos porque no se sentían preparados, otros porque decían, es que yo no me he bautizado, si Jesús viene, yo me quedo aquí. Y otros decían, yo no quiero que venga todavía porque aún mis familiares, ellos no han conocido de Jesús. Aunque puedes tener este sentimiento, la Biblia dice que la iglesia debe desear ansiosamente, decir, sí, ven Jesús, Maranata, Señor, ven pronto, ven pronto. Entonces, orar de esta manera nos va a conectar con Dios y nos va a conectar con la iglesia. Pero esta oración también tiene el poder de enfocarnos. Si creer en Jesús significa esperar que Él venga, hacer esta oración nos va a enfocar con Él todos los días. Saber que no solamente somos nosotros. El problema de todo pecado tiene que ver con el ego, con el ensimismarnos, con el solo ver nuestras propias necesidades. Cuando decimos, ven Jesús, nos damos cuenta que somos llamados a un propósito más grande y más maravilloso. Pero también nos enfoca para el trabajo día a día. En antaño, cuando en aquel tiempo se hablaba constantemente de que Jesús venía, muchas personas dejaron de trabajar. Me acabo de enterar hace poco de una persona que cercano al año 2000 vendió todo lo que tenía su negocio y vendió todo lo que tenía porque en el lugar donde se congregaba dijeron que en el año 2000 se acabaría el mundo, y él pues dijo, ¿para qué quiero tener cosas? Y las vendo. Y bueno, pues fue un error que le provocó tener que comenzar de nuevo. Mucha gente malgastó porque no ha recibido bíblicamente lo que significa desear ansiosamente que Jesús venga. Bíblicamente, desear la venida de Jesús no nos desenfoca de nuestras responsabilidades, al contrario, nos enfoca. Cuando el siglo pasado, que se predicaba constantemente la venida de Jesús, muchos decían, ¿para qué estudias si Jesús va a venir pronto? De hecho, yo conocí una jovencita de 14 años, muchos años atrás, y eso me llenó de enojo, porque le pregunté, ¿qué estudias? Fue a asistir a clases, yo le estaba dando clases, y ella dijo, estoy estudiando el CREA. Una escuela que tenía la iglesia, y le digo, pero ¿no estás estudiando la secundaria, la preparatoria? Dice, no, yo estoy estudiando el CREA porque, pues, ¿para qué estudio otra cosa? Y ustedes saben que soy defensor de estudiar, y realmente hubo muchos que usaron este tema de que Jesús vendría para no estudiar, para no soñar, para no construir su casa, para no crear un negocio, una empresa. Están desenfocados completamente al sentimiento que tenían los apóstoles. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Así tenemos que decir también nosotros, el vivir es Cristo y el que Jesús venga, pues es una enorme ganancia, pero el vivir es Cristo, me enfoca a mis responsabilidades. Y hemos dicho en otras ocasiones y varias veces que nuestro trabajo es parte de nuestro llamado. El problema del siglo pasado es que se reforzó mucho el pensamiento de un dualismo entre separar lo sagrado de lo secular, y se decía que había cosas sagradas y cosas seculares, y el trabajo no entraba en lo sagrado. Yo te he dicho, el trabajo entra en lo sagrado. Tu trabajo es parte de tu llamado, así como también el congregarte, el llevar a cabo tu ministerio. Todo eso es parte de tu llamado, y de todo Jesús nos va a tomar en cuenta y nos va a llamar. También el ser padre es parte del llamado. Están escuchando a mi pequeño. Tenemos que practicar el llamado, y eso tiene que ver con el trabajo. Entonces, saber que Cristo va a venir no tiene que crear en nosotros el sentimiento de decir, entonces ¿para qué trabajo? ¿Para qué proyecto? No, al contrario, nos tiene que llevar a soñar más y a trabajar más. La muerte no es el final. La muerte es parte de un proceso para seguir viviendo aquel llamado tan maravilloso que el Señor trajo a nuestra vida. Recuerden lo que decía Steve Jobs. Él decía que su mayor motivación de todos los días es saber que iba a morir. Otras personas, el saber que van a morir los podría, lejos de motivarlos, desalentarlos y decir, ¿para qué trabajo? ¿Para qué proyecto se voy a morir? Steve Jobs decía, el saber que mañana puede que no viva es la motivación que tengo todos los días. ¿Cómo es posible que un hombre como este haya encontrado motivación en la muerte? Si él encontró motivación en la muerte, es decir, tengo que trabajar porque después ya no voy a vivir, porque después ya no voy a tener energías. Nosotros que tenemos esperanza y que sabemos que la muerte no es el final, sino que es la transición para recibir lo glorioso que Jesús quiere darnos, entonces la vida debe consistir en estar conscientes que Jesús viene y usarlo como un motivador para trabajar todos los días en todas las áreas de nuestra vida. Estoy hablando de nuestro trabajo, en nuestro llamado, en nuestra labor como padres, como esposos, en nuestras responsabilidades de todos los días. El saber que Jesús va a venir debe motivarnos a trabajar más. Pero también el estar consciente de la venida de Jesús nos mantiene enfocados en la santidad y en la preparación. Esperarlo significa estar preparado. Y tenemos una parábola y varios versículos de la Escritura que hablan sobre la importancia de estar preparados. De hecho, son también varios versículos, varias parábolas que nos enseñan que muchos van a desarrollar el sentimiento de que Jesús está tardando. Si Jesús, dice la Biblia, no pienses que Jesús está tardando, porque algunos lo interpretan de esa manera, sino que Dios tiene un propósito de alcance. Y si Dios ha esperado un poco es por su misericordia, pero nuestro sentimiento debe decir, Señor, ya quiero que vengas, pero estar ansiosos porque Él venga, pero no dejar de desarrollar el sentimiento de decir, yo creo que Jesús ya no va a venir pronto, entonces comamos y bebamos, como dijo el apóstol Pablo. No, la Biblia nos enseña a estar enfocados en la preparación, porque esperar a Jesús significa estar preparado para Jesús. Jesús nos enseñó una hermosa parábola, la de las 10 damas de honor, o también conocido como las 10 vírgenes. Son 10 muchachas que se están preparando para que venga el novio junto con la novia y comenzar a celebrar la boda. Y ellas se cansaron, se agotaron y se quedaron dormidas las 10. Las 10 tenían su candelabro y las 10 necesitaban aceite, pero había 5 prudentes y 5 insensatas, o 5 muchachas que no se habían preparado. Aunque también ellas tenían sus lámparas,
no tenían aceite. Entonces 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. Entonces de repente, como se usaba en los tiempos de Jesús, se anuncia la llegada del novio. Ellas, las 10 se despiertan y el problema es que solamente 5 estaban preparadas con aceite para poder salir con sus lámparas y recibir al novio. Entonces las 5 que no se habían preparado rápido le dijeron: a ver, háganos el paro, ayúdenos, denos aceite. Y ellas dijeron: no les podemos dar aceite porque también nosotros nos podríamos quedar sin aceite. Entonces vayan y compran aceite. Salen estas 5 muchachas a buscar a esas horas de la noche. Era obvio que no iban a encontrar aceite, pero de alguna forma lo consiguen. Pero cuando regresan, el novio ya había entrado a la casa y ya había cerrado las puertas y ya no las dejó entrar. Esta parábola nos enseña que la preparación es esencial, porque llegará el tiempo en el que ya no será posible prepararse. La puerta en algún momento será cerrada. Jesús nos está diciendo que tenemos que estar preparados. Y esperarlo significa estar preparado. Si hacemos la oración todos los días: Maranata, Señor, ven, estaremos preparándonos, estaremos conscientes de la necesidad de preparación, nos sentiremos motivados para prepararnos. Experimenta esta oración esta semana y sentirás cómo te conectas con el Espíritu Santo y cómo te conectas con el llamado, con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Te conectas con la santidad de Dios, te motivas a trabajar para su obra y comienza a haber esperanza, porque el gozo tiene que ver con el agradecimiento y con la esperanza. La felicidad es el agradecimiento de lo que tenemos ahora y el agradecimiento de lo que vamos a alcanzar. El gozo tiene que ver con el optimismo sobre el futuro. El gozo tiene que ver con hacer a un lado la incertidumbre y confiar que lo que está más adelante es bueno, porque Jesús así nos lo ha prometido. Y lo que está más adelante es la venida del Señor Jesucristo. El gozo no está relacionado, como las personas creen, con las victorias o con alcanzar objetivos. De hecho, hay un sentimiento de tristeza cuando uno logra cierto objetivo después de haberlo logrado. Por ejemplo, alguien se prepara por muchos años para alcanzar algo y lo alcanza. Ese momento es muy efusivo, emocionalmente se encuentra pleno, pero después pasa y las emociones bajan y la persona tiene como un hueco, experimenta un hueco en su corazón. Hay una ansiedad que se desarrolla, una tristeza que se desarrolla naturalmente, y todos lo hemos experimentado después de disfrutar una victoria, como le pasó a Elías. En la cúspide de su ministerio, baja fuego del cielo, desciende la lluvia, viene a decapitar o hace que el pueblo, insta a que el pueblo decapite a los sacerdotes de Baal, lo que significaba que el pueblo de Israel dejara de ser idólatra, o aquellos que lo están motivando a ser idólatra. Es la cúspide de la victoria, de la preparación, es la cúspide de la preparación de Elías, pero un día después él se encuentra deprimido y con deseos de morir. Así que el gozo, la alegría de vivir no está relacionado solamente con alcanzar ciertos objetivos, porque eso puede bajar. Ese sentimiento puede bajar, esa efusividad baja. Está relacionada con el optimismo del mañana. Y ese optimismo del mañana, el mejor que conozco y que la Biblia nos lo da, es la oración de Maranata. Es la oración de decir: Señor, ven. La conciencia de que Jesús va a venir y que ese tiempo pasará y que nos encontraremos del otro lado de la eternidad, recibiendo el gozo, experimentando las bendiciones de Dios, donde quiero recordarte que el oro solamente es el chapopote en el cielo. Dios te bendice tanto, Dios nos bendecirá tanto, que tiene regalos maravillosos que ni siquiera se pueden contar, ni siquiera los podemos dimensionar porque no los hemos experimentado. Jesús nos dice: hagan la oración todos los días: Jesús, ven. El que es nacido de nuevo, el que pertenece a la iglesia, desea que Jesús venga pronto. Hermanos, hoy digamos al Señor: ven, Señor Jesús. Maranata, Jesús, ven pronto.